Hoy, en las capas de la Tierra, aprenderemos la atmósfera. La atmósfera terrestre. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, aproximadamente de 10.000 kilómetros de espesor, siendo esta la capa más externa y menos densa del planeta. Está constituida por varios gases que varían en cantidad según la presión a diversas alturas. Esta mezcla de gases que forma la atmósfera recibe generalmente el nombre de aire. La composición de la atmósfera es 78% nitrógeno, 21% oxígeno, 1% de otros gases y 0,40 de vapor de agua. ¿Para qué sirve la atmósfera? La atmósfera protege a los seres vivos de los rayos más dañinos del sol. En la atmósfera se desarrolla la vida. Si no existiera la atmósfera, sería imposible la vida en este planeta. Regula la temperatura de la Tierra al evitar que los rayos lleguen directamente a su superficie e impide que durante la noche se pierda demasiado el calor. La temperatura global media de la Tierra es de 15 grados Celsius, pero si no hubiera atmósfera, la temperatura media del planeta sería de 18 grados bajo cero Celsius. Su capa de ozono actúa como un filtro de las radiaciones solares, impidiendo que las radiaciones ultravioletas lleguen a la Tierra. Para que se forme ozono requerimos primero de oxígeno. Bueno, yo les voy a empezar contando un poco acerca del origen de la atmósfera y cómo fue que esto se inició. La Tierra, cuando se formó hace ya unos 4.500 millones de años, no era igual a la Tierra que conocemos hoy en día. Estaba formada por un núcleo incandescente, fundido, rodeado a su vez por una espesa nube de gases y mucho polvo. Con el calor del Sol, el Sol fue un factor determinante en este origen, ya que su calor fueron haciendo que los gases acabaran desprendiéndose en el espacio interestelar. Aquí podemos observar una imagen. De a poco, el planeta luego fue enfriándose y así se fue formando una superficie más sólida que iba a dar lugar luego a los continentes y al fondo del mar. Estos gases que se iban desprendiendo fueron acumulándose sobre la superficie y dieron lugar a una atmósfera con mucho más vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno y otro tipo de gases. Luego de millones de años más ya se había enfriado por completo esta corteza y el vapor del agua de esta atmósfera pasó a ser estado líquido y así fue que se formaron los océanos y los mares. Aquí podemos ver otra foto. Con la aparición de la vida microscópica se iniciaron procesos químicos muy interesantes para el futuro de la atmósfera y de nuestra vida hoy en día como la conocemos. La fotosíntesis fue un factor clave también, ya que incorporaba por primera vez dióxido de carbono de la atmósfera y devolvió oxígeno, acumulándose cada vez más en este espacio. Por último, y con la aparición de seres vegetales fotosintéticos, pudieron aparecer los seres vivos animales que eran capaces de respirar este gas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las capas de la atmósfera, ¿sí? Hay 4 capas. Tenemos la ionosfera, la mesósfera, la estratosfera, la lenósfera y la exósfera. Yo les voy a empezar contando la ionosfera, con esta imagen acá de la aurora boreal. La ionosfera es una región de la atmósfera de la Tierra que contiene un número relativamente elevado de átomos y moléculas que están cargadas de electricidad. Estas partículas cargadas de electricidad se crean debido a la radiación que existe extraterrestre, fundamentalmente proveniente del Sol, sobre estos átomos neutros y las moléculas de aire en la atmósfera. Las capas de la ionosfera. La ionosfera tiene distintas capas. Mucho tiempo atrás se creía que la ionosfera estaba compuesta por varias capas distintas, independientes, que nada tenía que ver una con la otra. Estas capas fueron identificadas con las letras D, E y F. La capa F fue dividida posteriormente en regiones F1 y F2.
Sin embargo, con el avance de la ciencia y los avances tecnológicos, hoy en día se sabe que estas capas no son particularmente distintas, esta división que antes se creía no es tan así, pero a pesar de esto, este esquema de nombre, en nombrarla y en distinguirla, sigue persistiendo y podemos encontrar información que aún definan las capas de este modo. Función e importancia en la ionosfera. La ionosfera tiene gran importancia en el desarrollo de la humanidad, ya que influye en la propagación de las ondas de radio hacia lugares distantes del planeta, como los satélites y la Tierra, por ejemplo. También hace que ocurran las auroras boreales y nos protege a su vez de las radiaciones peligrosas que provienen del espacio exterior. La ionosfera es una capa que se superpone a la mesósfera, a la termósfera y a la exósfera. La mesósfera protege al planeta de las masas rocosas celestes que entran en la atmósfera terrestre. La termósfera ayuda a proteger y a regular la temperatura de la Tierra al absorber parte de esa radiación ultravioleta y los rayos X emitidos por el Sol. Y la exósfera constituye como la primera línea de defensa, es la que primero está ahí al frente del planeta contra los rayos solares. Una de las capas de la atmósfera es la mesósfera. La mesósfera es la parte de la atmósfera terrestre situada por encima de la estratosfera y por debajo de la termósfera. Es la capa en la que la temperatura va disminuyendo a medida que se aumenta la altura, hasta llegar a unos menos 80 grados centígrados, a los aproximadamente 80 kilómetros. Se extiende desde la estratopausa, zona de contacto entre la estratosfera y la mesósfera. La mesósfera es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra, en la zona más fría. ¿Pero para qué sirve? La mesósfera, la función principal, es la formación de turbulencias y ondas atmosféricas, que actúan a escalas especiales y temporales de enorme tamaño. Es la capa que nos protege de las masas rocosas celestes que entran a la atmósfera de la Tierra. Los meteoros y asteroides arden como resultado de la fricción con las moléculas de aire, dando lugar a la formación de los meteoritos luminosos, también llamados estrellas fugaces. ¿Dónde está ubicada? Como dijimos, la mesósfera está situada por encima de la estratosfera y por debajo de la termósfera. Bueno, en esta parte vamos a ver un poco de qué trata la estratosfera, qué es, cuál es su principal función. ¿Qué es la estratosfera? La estratosfera es una de las capas que forman la atmósfera de la Tierra y de acuerdo con el orden es la segunda capa. Se encuentra localizada por encima de la capa llamada troposfera y por debajo de la mesósfera. De acuerdo con la temperatura que posee, se estratifica en capas cálidas y más frías entre más cerca de la Tierra se encuentren. Es una región donde suceden muchas interacciones importantes entre los diferentes procesos reactivos, dinámicos y químicos que suceden en la atmósfera. ¿Cuál es la principal función de la estratosfera? La principal función de la estratosfera radica en las diferentes moléculas de ozono y oxígeno que se encuentran en ella. Estas absorben la luz ultravioleta del Sol, proporcionando a la Tierra un escudo que evita que esta radiación pase a la superficie, ocasionando serios daños. El papel protector que desempeña la capa de ozono en la atmósfera superior es tan vital que los científicos creen que la vida en la Tierra probablemente no habría evolucionado desde tiempos antiguos y que sin ella no podría existir hoy. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la termósfera. La termósfera es la capa de la atmósfera terrestre que se encuentra entre la mesosfera y la exósfera, cuya extensión comienza aproximadamente entre 80 y 120 kilómetros de la Tierra, prolongándose hasta entre 500 y 1000 kilómetros de la superficie terrestre. ¿Qué podemos encontrar dentro de la termósfera? Dentro de la termósfera existe la radiación ultravioleta, pero sobre todo los rayos gamma y rayos X provenientes del Sol. Vamos a hablar un poquito de su temperatura, que al igual que en la estratosfera, la temperatura de la termósfera aumenta a medida que va aumentando la distancia respecto a la Tierra. La
las temperaturas en la termósfera superior pueden oscilar entre 500 grados Celsius y 2000 grados Celsius, o más, convirtiéndola así en la capa más caliente de la atmósfera. Se sabe que la termósfera suele ser 200 grados Celsius más caliente durante el día que por la noche. Sobre su altura y su espesor, tenemos que tener en cuenta que la termósfera se extiende desde aproximadamente 90 kilómetros, desde 56 millas de altura, hasta 500 y 1000 kilómetros, de 311 a 621 millas sobre nuestro planeta. Su espesor varía desde 400 hasta 900 kilómetros. La composición de la termósfera está compuesta por el óxido atómico y el nitrógeno atómico y también el helio. Son los componentes principales del aire. Tiene una densidad del aire tan baja que a menudo se considera parte del espacio exterior. De hecho, la Estación y el Transbordador Internacional Espacial orbitan la Tierra en esta capa atmosférica. Se estima que el 99% de la atmósfera terrestre está por debajo de la termósfera a pesar de su tamaño. Tenemos como un dato muy importante la función y su importancia. La termósfera ayuda a proteger y regular la temperatura de la Tierra al absorber gran parte de la radiación UV y los rayos X emitidos por el Sol. Al igual que ocurre en los océanos, la atmósfera de la Tierra experimenta olas y mareas que ayudan a mover la energía dentro de ella. Los vientos y la circulación general de la termósfera son fuertes impulsores de estas mareas y olas. Uno de los fenómenos naturales más asombrosos y visibles para el hombre se produce principalmente en la termósfera. Estamos hablando de la aurora boreal. Les voy a contar un poquito de qué se trata la aurora boreal. Son partículas cargadas de electrones, protones y otros iones del espacio que chocan con átomos y moléculas en latitudes altas, alcanzando dicha capa atmosférica. Esos átomos y moléculas arrojan este exceso de energía emitiendo fotones de luz, la que da como resultado un brillo espectacular en las coloridas auroras, que podemos ver en el fondo de nuestro. Y ahora seguimos con la exósfera. Es la capa más grande de la atmósfera, aquella que une el espacio exterior con las capas más interiores de la atmósfera. Se trata de la capa menos densa y sirve de transición hacia una zona sin gases ni gravedad. Está situada a unos 690 kilómetros de latitud. Puede llegar a alcanzar los 1000 kilómetros de altura en su límite inferior. En su límite superior puede llegar a alcanzar los 10.000 kilómetros. Es en esta franja atmosférica en la que orbitan algunos satélites meteorológicos y otros satélites artificiales. Algunas características. El calor no puede ser transferido en esta capa porque tiene muy pocas partículas debido a la gran densidad que posee el aire. La temperatura mantiene una estrecha relación con la velocidad media de los átomos y las moléculas de un gas. A mayor velocidad de las partículas, mayor temperatura. Las partículas que se encuentran en la exósfera tienen la capacidad de movilizarse con gran rapidez. Los cuerpos presentes en la exósfera pueden llegar a ser calentados si son iluminados por una gran cantidad de rayos solares. Composición. Está conformada por material plasmático puro y en ella la ionización de las partículas, que se encarga de establecer si la atracción de la fuerza magnética terrestre es más elevada que la del gravitatorio, razón por la cual algunas veces es también llamada magnetósfera. La estructura de la exósfera está formada por gases ligeros como el hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno atómico y helio. Estos gases son tan livianos que tienen la capacidad de escaparse de la fuerza magnética gravitacional de la Tierra.